Buenos días, estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. Pero antes tengo que compartirles pantalla porque si no, no van a ver nada. ¿Ya? Estamos, ¿cierto?, con los relatos de misterio y seguimos en ese orden, ¿ya? Y hoy día, ¿ahora ven la pantalla? Sí. Ya. Sí. Entonces hoy día vamos a transformar un texto. Entonces nuestro objetivo es transformar un cuento en otro género textual. Cuando hablamos de género textual, ¿a qué nos referimos? Género textual. Nos estamos refiriendo a los diferentes tipos de texto. Simón, tú ibas a Textos decir algo. así como orales también, orales y escritos. Ya, pero cuando hablamos de género, estamos hablando qué tipo de texto es. Cuento, noticia, cómics, novela, poesía, etcétera. Entonces nosotros hoy día le vamos a cambiar el final a un cuento o transformar el cuento entero, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto? Como un ejemplo de Caperucita Roja. Este ya está transformado, entonces ustedes van a ver o tienen que identificar en qué se transformó el cuento de la abuelita y el lobo. Dice, en la comuna del bosque, Lobo devoró a nieta y a abuela. Casa Noticias logra salvarlas. Hoy, a las 19:46, en la comuna del bosque, ocurrió un singular acontecimiento. La menor identificada con las iniciales CRG de 10 años y su abuela, la señora María Esther Pereira de 70 años, fueron devoradas por un lobo. En la mañana de hoy, la madre de la menor, Caperuza González, envió a su hija donde la abuela de esta para entregarle frutas de la estación que ambas habían comprado en la Vega Central. Al llegar la niña a la avenida La Matán, 1939 de la comuna del Bosque, se encontró con lo que parecía ser la anciana. Según declaraciones de la menor entregadas a carabineros de la 39 comisaría, la supuesta mujer se encontraba tendida en la cama, completamente tapada y su rostro estaba deforme. Al ver esto, la menor comenzó a interrogarla sobre su aspecto. La última pregunta que le realizó fue, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? A lo que el lobo disfrazado de la abuela respondió, para comerte mejor. Seguido, el lobo devoró por completo a la niña en un audaz mordisco. Dentro del estómago del animal, la pequeña pudo ver que su abuela también se encontraba allí y juntas comenzaron a gritar desesperadamente. Un cazador de noticias que pasaba por el lugar escuchó los gritos, se metió por la ventana de la casa y fotografió al lobo. Este, que era fotofóbico, se mareó con el flash de la cámara y cayó de estómago sobre el velador de la habitación. Con el golpe, el lobo vomitó a las víctimas sobre la alfombra. El cazanoticias de nombre Antonio Fuentes, de 35 años, trasladó a las víctimas a la 39 Comisaría del Bosque, en donde constataron lesiones. El lobo se encuentra prófugo a pesar del pronto aviso dado a carabineros. La policía ha publicado la foto tomada por el Cazanoticias y ha solicitado a la comunidad informar sobre cualquier dato acerca del paradero del animal. ¿Qué les pareció? Está bueno. O sea, donde es Ya, diferente, poco mejor porque uno como no lo conoce. ya. Lo que yo les leí ahora acá, ¿de qué cuento es? De la Caperucita Roja Caperucita y Roja el lobo. De la Caperucita Roja y el Lobo. ¿A qué se transformó el cuento? a una noticia. A una noticia. Muy bien, Simón. El cuento de la Caperucita y el Lobo se transformó en una noticia, en donde, ¿cierto?, nos cuenta cómo fue el cuento
de la Caperucita Roja, perdón, pero lo cuenta a la manera de una noticia, con más datos como dónde ocurrió, a qué hora, cómo se llamaba la abuela, cómo se llamaba la niña, aparece, ¿cierto?, la comisaría del bosque, entonces le agrega datos, pero no pierde, ¿cierto?, la esencia del propio cuento de la Caperucita Roja. Entonces, responda, ¿qué les pareció el texto? Zacarías, ¿qué te pareció el texto? Bueno, ¿Por qué? porque lo que se había transformado así en una ficción, en algo que no existía, lo pudieron transformar en una noticia. ¿Ya? ¿Les costó reconocer que el cuento era de la Caperucita Roja? No, o sea, a mí no. No. ¿Por qué no les costó? Porque como que ponían cosas muy básicas, tipo como la niña, claro que daban mucho más detalles como el nombre y así, pero era como lo mismo, el lobo, la niña y la mamá, el Ah, por cazador los y todo eso. personajes. Sí, Ah, ya, muy bien, Carol. ¿Qué diferencia hay a un cuento de una noticia? ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una noticia? ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una noticia? ¿Son iguales? no. ¿En qué se diferencian? ¿El cuento es un relato real? No. Ah, ¿La no, es noticia? inventado. ¿Y la Sí, la Sí, la noticia? noticia. noticia, sí. La Sí. noticia sí, ¿cierto? ¿La noticia es para entretenernos? No, es Para como para informar. informar, Para Y el cuento para, informarnos. ¿Y el cuento para qué es? para para entretenerlo. entretener. Para entretenernos, ¿cierto? ¿Qué otra diferencia podemos decir entre el cuento y la noticia? ¿Los personajes que aparecen en el cuento son iguales a los de una noticia? No, ¿Cuál es la diferencia? es que la mayoría de los del cuento son ficticios, tipo son inventados, y en la noticia son reales. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para cambiar un cuento a un formato distinto, como en el caso leído? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para poder transformar un texto? Los personajes. Ya, los personajes, muy bien. ¿Qué más? Los detalles, tipo como lo que hicieron, Ya, los detalles, las acciones, muy bien. ¿Qué más? ¿El tema se lo puedo cambiar? no, No. puede cambiar No, algunas cosas. ¿cierto? Exacto. Tiene que tener los mismos personajes, que se hagan o se realicen las mismas acciones que se realizaban en el cuento, los personajes, ¿cierto? Y no debemos cambiar el tema principal del cuento para poder transformarlo a otro texto. Muy bien. Entonces, la actividad del día de hoy, pero esa la vamos a ver después. Vamos a ver un video sobre oraciones complejas que les van a servir a ustedes para poder cambiar un texto hacia otro género. Nunca, yo no sé por qué no me resulta. No importa porque lo tengo acá. Ya. Buenos días, en este video les hablaré sobre las oraciones complejas y sus elementos. Primero, ¿qué son las oraciones complejas? Estas se caracterizan por tener dos oraciones simples en sí y también de que estas oraciones dependen entre sí o
Una depende de la otra y la otra es la principal, pero esta viene entrando en los elementos de las oraciones complejas, lo cual hablaremos más adelante. Bueno, para que quede más detallado lo que es una oración compleja, les daremos un ejemplo. Las sillas que estaban rotas las tiraron al basurero. Bueno, acá podemos ver que las dos oraciones se complementan entre sí, ya que si decimos las sillas que estaban rotas, ahí nos queda como la duda de que qué pasó. Y si decimos las tiraron al basurero, nos queda que tiraron. Entonces, al ver esto, las dos oraciones se complementan entre sí, ya que las sillas que estaban rotas las tiraron al basurero. ¿Qué tiraron? Las sillas. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las oraciones complejas? ¿Cuáles son las oraciones complejas? Las que tipo hay que acompañarlas como con otra oración para que nos, como que nos dé como más detalles para que nos quede más claro. Son dos oraciones juntas. Esas son las oraciones complejas, que completan, ¿cierto?, lo que uno quiere decir. Por ejemplo, las sillas que estaban rotas. Esa es una oración. Las sillas que estaban rotas. Y la otra oración, las tiraron al basurero. Pero para completar y saber qué pasó con las sillas, se les une, las tiraron al basurero. Entonces, esta oración que era independiente más esa oración que era independiente, se juntan y completan, ¿cierto?, una oración en donde nos aparece qué pasó con esas sillas que estaban rotas. ¿Qué pasó con esas sillas que estaban rotas? Las tiraron al basurero. Se complementan. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Ya. Ya. Ahora vamos a ver qué son las oraciones subordinadas. Las oraciones complejas tienen diferentes elementos, tales como la oración subordinada, la cual consiste en que tiene dos ideas, una principal, que posee un pensamiento completo, y una subordinada, la cual no tiene sentido por sí sola, pero al unirla con la principal, cobra un sentido. Ejemplo, deberías apreciar el regalo que te hizo Luis. Como podemos ver, deberías apreciar el regalo suena bien por sí sola, pero si decimos que te hizo Luis, no tiene sentido, ya que solo dice que te hizo Luis y no agarra sentido, pero al unirla con deberías apreciar el regalo, cobra un sentido, ya que dice deberías apreciar el regalo que Luis te hizo. Entonces, como podemos observar, la segunda oración es la dependiente de la primera oración. Ahora, sabiendo lo que es una oración subordinada, hablaremos de los demás elementos de las oraciones complejas, como la oración subordinada adjetivas. Bueno, primero sabemos que los adjetivos modifican las oraciones y las hacen, por decir, más bellas y más interesantes. Bueno, lo mismo aplica en esta oración, ya que si decimos la luz se refleja en el agua, ¿por qué se refleja en el agua? No sabemos. Pero si le agregamos un adjetivo como la luna que es plateada se refleja en el agua, podemos observar que se refleja porque es plateada. Pero por sí sola las dos oraciones ya tienen sentido. Sí, claro. Pero lo que hace la oración subordinada adjetiva es que le dé un sentido mayor y a la vez le dé un toque de más hermosura a la oración. Bueno, ahora otro elemento de las oraciones complejas es la oración subordinada adjetival temporal. Estas oraciones son aquellas las cuales nos indican una circunstancia temporal. Ahora, para un ejemplo, lo hice cuando me dijiste. Hay dos verbos, hice y dijiste. Aquí podemos ver que indica un momento circunstancial para hacer la acción, ya que dice lo hice cuando él le dijo. Entonces acá podemos ver que hay una circunstancia temporal la cual indica para hacer la acción.
Otro de los elementos de las oraciones complejas es la oración subordinada adverbial, casual. Bueno, ahora recordemos que este tipo de oración subordinada nos da la razón de la acción. Bueno, en este es muy diferente, ya que mejor dicho, expresa la causa de la acción. Ejemplo, saliste bien en mate, porque estudiaste. ¿Por qué salió bien en mate? Porque estudió. Entonces aquí nos expresa por qué de la acción, ya que salió bien porque estudió. Por eso. Otro elemento de las oraciones complejas es la oración sustantiva objetiva. Estas son preposiciones que funcionan como sustantivo dentro de la oración. Bueno, ahora para dejar más en claro esto, les daremos un ejemplo. Sabes que tengo razón. Aquí podemos ver que no hay ningún sustantivo ni ningún sujeto, pero nos da a entender la oración que yo tengo razón. Entonces, esta es la función de la preposición, que nos dé a entender de qué sujeto se está hablando, como podemos ver aquí, ya que está hablando de nosotros o de mí, mejor dicho. Ya, ¿de qué se trata el video? De las diferentes tipos de oraciones, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que yo les muestro este video de las oraciones complejas? Para cuando tengamos que crearlo y ya vamos a ver más o menos. Exacto. ¿Por qué es importante? Porque como usted va a tener que transformar un texto a otro género, tiene que tener un nexo, tiene que escribir con coherencia. ¿Qué significa eso? Que lo que usted está diciendo tiene que tener coherencia en todo el relato. O sea, no me va a hablar de vacas y después me va a hablar de los ovnis. ¿Ya? Tiene que tener una coherencia. Las oraciones sirven para poder escribir, relatar, ¿cierto? Un tipo de texto, pero que tenga coherencia entre lo que usted está escribiendo. Entonces, las oraciones complejas nos sirven ya que los textos están formados por combinaciones de palabras, frases y oraciones. Para saber qué son las oraciones complejas, te ayudará a mantener la coherencia y cohesión de tu texto. Para eso sirven las oraciones complejas, para tener una coherencia entre lo que usted está escribiendo y una cohesión, una unión ya entre lo que usted está escribiendo, ¿cierto? En una frase, en una oración, etcétera. Ejemplo de una oración compleja. Oración simple 1. Un asteroide con unos 30 metros de ancho pasará esta tarde cerca de la Tierra. Ahí había una oración. Un asteroide con unos 30 metros de ancho pasará esta tarde cerca de la Tierra. Y se le hace un nexo e incluso para seguir con la otra oración, estará más cerca de nuestro planeta que la Luna, a unos 350.000 kilómetros. Esa es la otra oración que nosotros la unimos a través de este nexo. Y si nosotros unimos o leemos las dos oraciones, está y tenemos una coherencia entre lo que se está hablando. ¿De qué se está hablando acá? De que va a pasar un asteroide ¿A dónde? ¿Por dónde? cerca de la Tierra. ¿Ya? ¿A cuántos kilómetros? 350.000. Ya, muy bien. Entonces, al unir dos oraciones simples con un nexo, tenemos una oración compleja. Las oraciones complejas son aquellas que están formadas por dos oraciones simples. Una oración simple, otra oración simple. Unidos a través de un nexo. ¿Cuál es el nexo aquí? E incluso. Que este nexo está para que le dé coherencia y siga hablando, ¿cierto?, de lo que dice en la primera oración. Las oraciones complejas pueden ser coordinadas o subordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellas unidas por un nexo coordinado como I o E. ¿Sería esta una oración compleja? Subordinada, ¿cierto? No, coordinada, perdón. Entonces esta sería una oración compleja coordinada porque su nexo es
E. ¿Se entiende? Sí, ¿Hay alguna duda? Yo no. Entonces, las oraciones complejas pueden ser coordinadas y subordinadas. Las coordinadas son aquellas que lo que une a las dos oraciones, a la primera oración simple y a la segunda oración simple, es un nexo que puede ser I, O, E. Esa es coordinada. Y las oraciones subordinadas están relacionadas entre sí por un nexo subordinante y una de ellas depende de la oración principal. ¿Cuál es la oración principal aquí? Juan, que es un niño muy travieso, irá con su madre de visita al museo. ¿Cuál sería el nexo subordinante aquí? Que es un niño muy travieso, porque le da un adjetivo a Juan, ¿cierto? Nos dice una característica de Juan. Si yo le quito que es un niño muy travieso, va a quedar Juan irá con su madre de visita al museo. ¿Se entiende? sí, Ya. Entonces, si analizamos la oración, nos damos cuenta que es la unión de dos oraciones, ¿cierto? Juan es un niño muy travieso y también la otra oración es que Juan irá de visita con su madre al museo. Al unirlas en una oración subordinada, se evita la repetición de palabras y el texto logra cohesión al no estar formado solo de oraciones independientes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la palabra que se evitó repetir? ¿Cuál es la palabra que no se repite en esta oración subordinada cuando se une? la E, No. ¿Qué palabra es la que no se repite cuando yo uno las dos oraciones? Mire bien. La M. No. Una las dos oraciones y se va a dar cuenta que va a tener que sacar una palabra porque ya se repite. ¿Cuál palabra es la que no se repite en esa oración? Juan, Juan, muy bien. Juan es un niño muy travieso. Irá de visita con su madre al museo. Muy bien. Nicole, ¿tú respondiste? no fui yo la Carol. Ah, Carol, perdón. ¿Se dan Bueno, cuenta? Juan, que es un niño muy travieso, irá, ahí ya no se repite nuevamente, Juan, con su madre de visita al museo. ¿Ya? Al momento de escribir oraciones complejas, no pierdas al sujeto, es decir, de qué o quién se habla, y preocúpate por establecer una relación coherente entre ambas oraciones, ¿ya? Y la actividad que va a tener que hacer usted hoy día es transforma uno de los relatos leídos en la unidad a otro formato o género textual, como por ejemplo una noticia, una entrevista, un diálogo teatral, un informe policial. A. Planificar su perdón, planificar su escritura considerando los hechos relevantes del cuento elegido, completando una tabla con los datos relevantes y además considerar las características del texto en que lo transformarán. O sea, la letra A es que usted haga como un cuadrito en su cuaderno en donde del texto original vaya sacando las ideas principales, los datos más importantes, las características de los personajes, para luego, ¿cierto?, escribir con todo eso que usted hizo como un cuadro resumen, escriba su borrador del texto cuidando aspectos gramaticales
como el uso de oraciones complejas para hacer una revisión y corregir. Finalmente, redactar la versión final y compartirla al correo del curso. Esto es última nota antes de la prueba, que es a fin de mes. ¿Ya? O sea, las dos últimas notas son la carta robada y esta actividad de cambiar un relato a otro texto, a otro género textual. Profesora, ¿Ah? ¿cuándo cierra el primer semestre? Lo cerramos ahora el 1 de julio. Ah, ya. ¿Y hasta cuándo uno puede terminar de Hasta mandar la tarea? próxima semana, Ya, porque nosotros tenemos que poner las notas. ya, profesora. Profe, lo de la carta robada lo hicieron la clase pasada. La clase pasada. ¿Cuándo hicimos la carta robada? La hicimos... Aquí lo tengo escrito. La carta robada la hicimos el 11 de junio, la semana antes pasada. Pasada. 11 de junio. Ya. ¿Ya? Yo se las envié por el chat del Skype. Y el texto igual se lo mandé por ahí. Ya, entonces, va a elegir usted uno de los relatos que hemos leído. Puede ser la carta robada, puede ser... O no, para no complicárselas tanto, pueden elegir ustedes un relato. ¿Ya? Ustedes elijan un relato y ese relato le van a cambiar su género textual. ¿Ya? Y como dice aquí, puede ser una noticia, una entrevista, un diálogo teatral, un informe policial. Lo primero que tiene que hacer es planificar su escritura. Entonces, en una hoja del cuaderno va a ir haciendo un cuadro resumen con los datos relevantes, con las características del texto, con las acciones que ahí aparecen, con los personajes. Luego, con todo ese cuadro resumen que usted va a tener en su cuaderno, va a escribir un borrador con el texto ya elegido o al género al cual usted lo va a cambiar y lo va a empezar a escribir en borrador. Cuando ya tenga terminado el borrador, lo va a redactar finalmente y lo va a enviar al correo del curso como actividad. Por favor, poner en el asunto transformar un texto, porque no me ponen nada y yo tengo que estar abriendo todo al tiro. En cambio, si usted me pone en el asunto de qué se trata, yo al tiro lo envío a su carpeta con su nombre. ¿Ya? Entonces, luego de terminarlo, usted me va a enviar una foto con el cuadro que usted hizo, con el borrador y el texto final. ¿Entendido? Ya. Sí, ¿Alguna duda? No. El texto tiene que tener al menos una hoja, de una hoja. ¿Ya? Entonces, esa es la actividad que usted tiene que hacer el día de hoy. La tiene que empezar ahora para que no se le junte con otras actividades. ¿Hay alguna duda hasta el momento? no, o sea, por mi parte no. ¿Alguna duda en relación a la actividad? ¿No? Entonces, lo que va a hacer ahora, va a pensar y me va a decir cuál es el texto que usted va a transformar. Piénselo y me lo dice para yo ir anotándolo acá en mi cuaderno. Voy a pasar la asistencia. Recuerde utilizar bien las oraciones complejas para que su texto tenga coherencia. Ya.
¿Está pensando en cuál lo va a cambiar? Álvarez, estoy pasando lista. Álvarez, Bobadilla, Bravo, Espinosa, Inostroza, Leal, Presente. Martínez, Millamán, Nilo, Ojeda, Presente. Pizarro, Presente. Quintana, Ruz, Presente. Sandoval, Presente. Urra, Presente. ya, entonces me tiene que decir cuál es el relato que usted va a cambiar a otro género textual, ¿ya? Con esto terminamos la clase.